Y la dejaron todo es posible. Solo por Holanda y los es que el profesor iba a preguntar Muy bien, vamos a comenzar. Hoy es el último día de nuestra conferencia de presentaciones. Entonces vamos a escuchar el equipo Ashaninka, que son los últimos, pero no los peores. Entonces, tienen el tiempo para hacer su presentación y después voy a pasar unos videos sobre el movimiento maya, porque estos videos es un documentario, pero es muy interesante porque destaca muchos de los temas que hemos tocado. Entonces, quiero que ustedes oigan de los labios de los mayas lo que ellos han estado pensando y pueden ver un poco del trasfondo que me ha afectado a mí mucho en el desarrollo de este modelo. Entonces, pero primero el equipo Ashaninka. Bueno, buen día. Nosotros, como dijo el profesor, nos toca hablar de un proyecto de planificación del idioma Ashaninka. Dice hasta lo último de la selva, y esa frase es autoría de Belén, que me gustó. Así que, como estamos viendo que todos los proyectos están basados en la selva central del Ecuador, me gustó. ¿Puedes pasarla? Como primera parte, postulamos esta planificación a una primera parte de un proceso de 3 años. Más adelante mis compañeros van a hablar el tema del por qué, ya que vamos a desarrollar una alfabetización sostenible y como hemos venido viendo, la alfabetización requiere de mucho más tiempo, entonces lo postulamos de a 3 años. Los primeros 3 años para poder continuar. La comunidad en la cual hemos trabajado es la comunidad de habla Ashaninka del río Tambo. Esta se ubica, en cercanías del río Tambo, alberga 69 comunidades, y en la comunidad que nosotros vamos a trabajar es la comunidad Yeboja, donde ahí tuvimos una persona que estuvo colaborando en cierta medida, facilitándonos información. La comunidad alberga más o menos 1.200 personas, de las cuales el mayor porcentaje es en edad adulta y ancianos. En menor medida hay niños y jóvenes. La lengua, bueno, es mantenida dentro del ámbito de la edad adulta y se mantiene la oralidad. La siguiente, por favor. Bueno, para describir un poco la comunidad de habla, el Ashaninka es un grupo bastante grande dentro de lo que es la selva central. Es una lengua de la familia lingüística arawak. Se habla, bueno, a lo largo de los ríos Apurímac, Elene, Perené y Tambo. No debe ser confundido el término de habla como Ashaninka, porque es una variación. Justamente lo que estamos tratando nosotros es el Ashaninka del río Tambo, y algo que también es similar al Caquinte y al Machiguenga. Otro aspecto que nos llamó la atención es que ellos, como nativos, el hecho de que le digan campa es despectivo, porque se asocia como un término indio o algo así. Entonces, el término campa es despectivo. Muchos de los Ashaninka tienen todavía como lengua materna el Ashaninka, entonces lo que va a ser bastante predominante va a ser la lengua
nativa en conjunto con el español. Bueno, este idioma se encuentra en un estado actual de JIT en el nivel 6A, lo cual corresponde a un nivel en estado vigoroso del idioma. Y decimos vigoroso porque mantiene una oralidad sostenible. Los Ayaninka, dentro de los campos de conocimientos, lo que ellos, digamos, las familias, los padres, las madres, los sabios, los ancianos, digamos, más que nada, se encargan de transmitir el idioma a los jóvenes, a los niños, enseñándoles, por ejemplo, en los cultivos, las mujeres en los campos de artesanía, cerámica, tejido. Por eso decimos que se encuentran en este nivel, porque tienen una oralidad sostenible. Siguiente. Nosotros queremos llegar a la meta, digamos, de este proyecto es llegar a un nivel 4, que corresponde al nivel educativo en la escala de JIT, donde el objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible en cuanto a la alfabetización para que el uso del idioma continúe prevaleciendo. Sí, bueno, entre los campos de conocimiento que pretendemos desarrollar, hemos elegido artesanías, plantas medicinales y la preparación del masato. Nosotros pensamos en elaborar en un primer momento un video respecto a el tejido de la kushma, ¿no? Esto sería realizado por una mujer, quienes son las encargadas de tejer precisamente las kushma, y ella en su idioma nativo, en el idioma, en el Ayaninka, ella iría relatando cómo es que cómo es la elaboración de la kushma, también respecto a los colores, a los estilos, y bueno, obviamente el estilo que dependiendo del género, ¿no? Cuando lo usa un varón o cuando lo usa una mujer, en el caso, bueno, hubiesen estas diferencias. También, también hemos pensado, luego de eso, elaborar un libro ilustrado respecto al tejido de la kushma con lo que les dijimos, ¿no? En el idioma Ayaninka. También pensamos en otro libro ilustrado de sus principales plantas medicinales, ¿no? Que ellos la conocen, de esta manera ellos también se puedan sentir motivados a leerla, ¿no? Y un tercer libro ilustrado de la preparación del masato. Probablemente también un video relatado también por ellos mismos, en el que vamos, en el idioma Ayaninka, en el que se va a relatar la preparación del masato, ¿no? Y luego esto se va a mostrar a la comunidad en dos talleres, pensamos, ¿no? En un primer momento, que lo vean los líderes, para que ellos vean y si hay alguna corrección, pues ellos después puedan hacerlo, y después presentarlo a toda la comunidad. Por favor, siguiente. Respecto a las condiciones FAMED. Bueno, nosotros, como ya lo mencionaron, el idioma Ayaninka está en un nivel EGITS 6A vigoroso. Y elegimos llegar o pretendemos llegar a alfabetización sostenible. Analizando ahora las condiciones FAMED, vamos a saber por qué es que se ubicó en un nivel 6A vigoroso. Dentro de las funciones, como ven, están en la función F4. ¿Por qué F4? Ellos, dado que la comunidad está lejos de la ciudad, ellos conservan todavía su idioma, lo hablan dentro de en sus actividades económicas, lo hablan en el hogar, lo transmiten los padres a los hijos, por eso lo ubicamos en un nivel F4, y al nivel que pretendemos llegar es a F3. Dentro de adquisición, lo ubicamos también en un nivel 4, dado que se adquiere el idioma en el hogar, ¿no? En el hogar, y se habla en sus principales actividades económicas, caza, pesca, tejido,
y pretendemos alcanzar un nivel de adquisición A3, dado que ellos no poseen, si bien tienen un alfabeto, ¿sí? Este alfabeto está digamos, se les dio unos libros estandarizados. Entonces, tampoco poseen una educación formal, por lo que se ubicó en ese nivel A4, pretendemos llegar a A3. Dentro de motivaciones, ellos están motivados en conservar, y dado que también hay una asamblea conocida, una asamblea y sus líderes están organizados, y hemos conocido que ellos algunos tratan de capacitarse o de buscar desarrollar su idioma, vemos que están motivados realmente, por eso los ubicamos en un nivel M3. En el entorno, si bien tenemos el convenio de la OIT, número 169, respecto a, perdón que ya lo busco. El convenio 169 de la OIT, que dice sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y ratificado por el Estado peruano, dentro de sus artículos 26 y 28, hacen referencia a recibir educación, al derecho de los pueblos indígenas a recibir educación en su propio idioma o en la lengua que comúnmente se hable en la comunidad. A pesar de que existe este convenio y estos artículos, y está ratificado por el Estado peruano, vemos que existe una política de jure, de ley, pero sin embargo no hay una política de facto favorable, por lo que el Estado no promueve o no hace este desarrollo. Si bien está legislado, no se promueve o no hay una inversión por parte del Estado. Por lo que, sin embargo, hay diferentes organizaciones no gubernamentales que sí trabajan o que sí tratan de apoyar, ¿no? Es el caso de algunos conocidos, CILTA, Sociedades Bíblicas y algunas y otras más, ¿no? Por lo que por eso hemos ubicado que hay un entorno favorable, dado que no hay una oposición por parte del gobierno, ¿sí? Aunque, bueno, como mencionamos, no hay una inversión. Y dentro de diferenciación, los campos de uso, si bien están, digamos, casi bien delimitados, por lo que se hablan en el hogar, se hablan en sus actividades económicas. Sin embargo, al no tener una educación formal, o ellos de repente no perciben mucho tampoco el dónde hablarlo y el dónde no hablarlo, y también dado que hay también influencia de otras comunidades, varía un poco. Entonces, en diferenciación, lo hemos puesto en un D4, perdón, ahí dice la letra F4, y queremos llegar a que ellos puedan diferenciar los diferentes campos de conocimiento, ¿no? Y lograr un nivel, con estos detalles, lograr un nivel de alfabetización sostenible. Ahora vamos a hablar de planificación. Perdón, la clasificación de usuarios los colocamos en un Y2, que quiere decir que lo hablan los adultos o aquellas en edad reproductiva. También lo hablan los niños, pero no lo ubicamos allí porque hay menos cantidad de niños. La mayoría de la población, según los datos que se nos han otorgado, son adultos. Por eso es que pusimos ahí en proporción a la cantidad de hablantes adultos, es que lo clasificamos en un nivel de Y2. Ahora. Bueno, entonces para este proyecto se estableció como un tiempo pertinente 3 años, y el primer año básicamente sería la de la empatía, verificar cómo está el terreno, ¿verdad? Y por eso ponemos los siguientes puntos. Verificación del estatus lingüístico de la comunidad y la presencia del equipo facilitador, conocimiento de la misma comunidad. Entonces, establecer el equipo que va a ir allá para realizar estas actividades previas, entonces, para que esté bien conformado, ¿verdad? La creación e institucionalización de un comité lingüístico comunitario en acuerdo con la misma comunidad. Entonces, esto se ve propicio para que ese mismo comité sea el que esté acompañando todo este proceso, y así no solamente
agentes externos estén involucrados o sean los que vayan dictando la política del desarrollo, sino que también la misma comunidad esté integrada porque el plan es comunitario, ¿sí? De base de la comunidad. Y para eso, pues también se va a buscar el apoyo, bueno, externo de agencias lingüísticas para abordar y desarrollar los aspectos lingüísticos del idioma que comprenderían la revisión de datos preestablecidos, ya que partimos de la base de que ya hay algo escrito. La comunidad nos compartía que ya tienen una traducción de la Biblia, pero que como precisamente faltan estas actividades lingüísticas, pues entonces tener acceso a esta misma traducción no ha sido del todo realizada. La formación, integración y capacitación de los grupos comunitarios de trabajo para que dentro de la misma comunidad se establezcan estos grupos que van a estar a lo largo del desarrollo de esta misma actividad lingüística. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se van a promover los talleres, se reconocerán los campos de conocimiento cruciales y se iniciará la campaña de sensibilización para reconocer la importancia de su idioma. Por eso, este primer año, pues es muy importante de la empatía, sensibilización, concientización y la integración, pues, de los equipos que van a estar trabajando. Después que se han realizado estas actividades, que se han logrado algunos objetivos, se va a pasar a unas siguientes actividades. Se promoverán campañas de alfabetización, la ejecución de un taller para la elaboración de materiales para la alfabetización, cartillas y abecedario, capacitación de los agentes alfabetizadores. Y aquí, como dentro de los campos de conocimiento estaban el de la artesanía, el enfoque sería el siguiente: un libro cuyo tema será el tejido, la kushna, que será escrito en su idioma, en la cual se darán las instrucciones necesarias, sus usos y estilos. Entonces ya se estarían elaborando pues esos manuales, pero partiendo del mismo idioma para la comunidad. Y entonces aquí de capacitación de los agentes alfabetizadores, se estaba viendo que dentro de esos espacios sociales los primeros que podrían ser serían los profesores, pero pues también dentro de la misma comunidad habría otros agentes que no necesariamente sean los profes, sino otros participantes. Ya después, entonces, contando con estos materiales, para el tercer año se vería la verificación de las acciones del proceso lingüístico. Entonces, todo esto que se estaba proyectando, entonces ver si se han ejecutado y se han realizado estas acciones. También se tendría la promoción y uso de los materiales elaborados en los talleres de alfabetización en los ámbitos sociales de la comunidad, puesto que entonces si ya se habían estado promoviendo talleres de alfabetización y ya se estaban produciendo materiales, pues ahora vendría verificar su uso. Promover la lectura en los planteles educativos a través de sus clases en las aulas y en las salas y talleres de lectura en otros espacios de la comunidad. Entonces ya estaría rebasando el ámbito de lo educativo en las mediaciones o instancias, ¿verdad? Que los asociamos como tradicionalmente escuelas, ¿verdad? O centros de aprendizaje y estudio. Pero también rebasarían esos ámbitos a otros más de la comunidad. Estábamos, se había mencionado también que dentro de sus asambleas podría ser también otro espacio. Por eso se dice otros espacios de la comunidad. Realización de cartillas bíblicas y cuentos bíblicos. Esto porque ya también un propósito es la evangelización, el anuncio de la buena nueva, y esto pues a través de cartillas sencillas, pero ya con el tema bíblico, puesto que también este es el fin de este desarrollo
lingüístico. Y entonces ya después de haber cumplido estos 3 años, vendrían los resultados. Ajá. Entonces, ¿cómo estarían impactando estos 3 años, estas actividades? Tenemos que promover el uso de la lengua inca del río Tambo, movilizar a que la comunidad se involucre con el trabajo a desarrollar, iniciar el uso de las escrituras en el idioma nativo y contribuir al Cametza Azaike, que es el buen vivir. Entonces esto también visto como un elemento de motivación comunitaria. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de este proyecto. Quería compartirles a ustedes cómo podemos ver el trabajo en equipo. Los resultados que vamos a tener, bueno, es el empoderamiento de la identidad, interrelaciones óptimas, conciencia social integrada, motivación en el entorno externo, un multilingüismo estable, nuevos beneficios para la comunidad, políticos, económicos, religiosos, comunidad transformada por el conocimiento de la palabra, divulgación del evangelio y habilidades desarrolladas para la lectoescritura. De acuerdo a la ingeniería social y humana, siempre vamos a saber que tenemos que conocer el mapa de la comunidad y estar sujetos a la misma comunidad, sabiendo que son ellos los que van a tomar las decisiones y van a ser los precursores, ¿no?, de todo esto. Nosotros solo vamos a actuar como facilitadores, pensando en un trabajo en equipo. Nos llamó mucho la atención algo que se habló en clases acerca de la actitud. Dentro de lo que es el trabajo en equipo, siempre vamos a tener algo que nos va a unir, vamos a tener un mismo sentir hablando de la búsqueda del desarrollo lingüístico. Esto es lo que nos va a tener en común acuerdo con la comunidad. Entonces, pensando en el empoderamiento de la identidad, dentro de lo que es todo el sector de la comunidad, sus culturas, todas las costumbres, ahí adentro nos va a unir que ellos también buscan y quieren ese desarrollo lingüístico para su idioma. Entonces vamos a trabajar el tema de la actitud entre todos. Después en el aspecto sociocultural, donde, bueno, vamos, como decíamos, los resultados, hay una motivación en el entorno externo, multilingüismo estable, tenemos, perdón, geopolítico ya está, tenemos a nuestro favor el tema de las cuestiones políticas, ya que, bueno, ellos están trabajando y buscando, digamos, esto, ¿no?, este desarrollo. Entonces, lo que quería mostrarles acá es que siempre vamos a tener algo en común, y poder trabajar en equipo, uniéndonos a eso que nos une, que es, en el caso, por ejemplo, de esto, la búsqueda del desarrollo lingüístico del idioma, también podemos pensarlo en el hecho de, el tema de, como dice ahí, comunidad transformada por el conocimiento de la palabra. Si ya desde el ámbito, por así decirlo, secular, trabajando por una alfabetización sostenible, tenemos algo que nos une, que es la búsqueda del desarrollo lingüístico, trabajando con ellos, desde ese punto de vista también podemos sembrar lo que es la palabra, ¿no? Entonces, así también podemos llegar a lograr entre todos una comunidad transformada por el conocimiento mismo de la palabra. Un alcance en esto que nos dijo Vico es que es verdad, al trabajar junto con la comunidad, nosotros vamos a estar interviniendo en todos estos campos, ¿no? En la comunidad, o sea, va a haber un impacto en general en todas estas áreas, comunidad, sociocultural, miren cómo va comunidad, se empieza acá, sociocultural, geopolítico y demográfico, ¿no? O sea, al trabajar en este desarrollo, vamos a intervenir en cada una de estas áreas, ¿no? Por lo que me permito hacer esto, porque vamos a intervenir. Esto como aclaración nada más. O un aporte, perdón, un comentario en lo que ella estaba diciendo. ¿Alguna pregunta? Y ahí es Pasanqui, gracias.
¿Alguna pregunta? No hay. Entonces, muchas gracias. Pero tienen variaciones. Eso es lo que nos llamó la atención a nosotros, porque cuando hablábamos con Mesías, nuestro informante, y con Eva, que también nos facilitó muchos datos, es que varía bastante el idioma. Entonces, para mí, bueno, cuando hablaba con Belén acerca de la comunidad de 1.200 personas, para mí es poco, pero ella me dice que era bastante dentro de la comunidad. Y que tengan su propio idioma y que varíe en el entorno en el territorio, hace que las relaciones sí puedan tener con bilingüismo y demás, pero es una rampa de la relación. Bueno, entonces, bueno, también las fuentes pues fueron pocas, no se puede investigar más, pero se exprimieron al máximo. Muy bien, gracias. No hay tiempo. Qué malvado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien, gracias a todos por sus esfuerzos y el trabajo en estos proyectos. Estoy leyendo sus informes y espero tener los resultados para entregarles dentro de poco. No hay que preocuparse, todos han salido bien, pero voy a darles la calificación y también hacer unos comentarios para que puedan aprovechar de la experiencia. Muy bien, lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes unos videos. Un momento, ahorita voy. Unos videos que forman parte de un documental que hicieron hace un año, pero es la segunda etapa en este proyecto de documentación. Hicieron un documentario hace 17 años, entrevistando a varias personas, y ahora 17 años después han regresado a entrevistar algunas de las mismas personas, pero también unos nuevos, unos más jóvenes. Y lo que pasó es ahora 18 años se firmó el acuerdo de paz entre los guerrilleros y el gobierno en Guatemala, después de un tiempo largo de una lucha, un conflicto civil más o menos
como el del Sendero Luminoso aquí en Perú, con guerrilleros, y pasamos un tiempo en que generalmente ser indígena se interpretaba por el gobierno de ser enemigo del Estado. Entonces habían muchos masacres, problemas muy duros, eventos muy tristes. Entonces fue un tiempo de discriminación fuerte contra todos los indígenas, los grupos indígenas, personas que tenían un rol de poder influenciar o de organizar, muchas veces desaparecieron. Y así fue un tiempo de conflicto, de mucha preocupación. Pero dentro de ese ambiente feo, surgió un movimiento entre los mayas para luchar para sus derechos, para el reconocimiento, generalmente entre personas ya educadas, personas que tenían experiencia, un poco de sabiduría política, y ellos estaban fomentando este movimiento para reconocer la identidad maya y el mantenimiento de los idiomas. Y estaban en conflicto con el gobierno, pero cuando llegaron a este acuerdo de paz, más o menos el gobierno, por lo menos en su retórica, capituló las demandas de los indígenas y comenzó a reconocerlos legalmente, darles más recursos, un poco de apoyo, y así ahora 17 años después están entrevistando a algunos que eran los líderes en este movimiento para ver cómo estamos ahora, cómo es la situación. Y lo que me llamó la atención en ver estos videos es cómo los entrevistados tocan los temas que hemos tocado en este curso. Entonces hay como 2 horas de videos que uno puede mirar. Voy a pasar solo unos, los tienen en categorías. Pensé primero que vamos a ver lo de los idiomas, porque eso es lo que nos interesa más a nosotros. Pero después quiero también pasar el video de la identidad y vamos a terminar con algunos ejemplos de los idiomas hablados. Y eso también es muy interesante verlo, no tanto por lo que dicen o por escuchar los idiomas, sino uno puede ver la diferencia entre los ancianos y los jóvenes en su habilidad de hablar los idiomas, y eso es muy significado, tiene mucho significado. Yo conocí a algunos de estas personas, no me conocen a mí tal vez, pero yo sí los conocí. Estuvimos en sesiones y reuniones, hablan de algunos lugares donde yo vivía, y así es muy interesante para mí también escucharlos y verlos después de muchos años. Entonces vamos a comenzar con este video de los idiomas. Hay mucho que hablar al respecto, pero digamos, nos sentimos como que estuviéramos en un país extranjero en el que tú para interactuar con el sistema de justicia tienes que usar un intérprete, siendo guatemalteco, estando parte de un pueblo que es de más de 1 millón de hablantes, entonces tienes que usar un intérprete. Pero bueno, hasta ahora sí es el sistema. Yo pienso que ha habido un avance. El tema principal con los idiomas ha sido que antes se pensaba que el Estado había incidido enormemente para matar los idiomas. Entonces el Estado tiene que funcionar también para restablecerlo, y para ello necesita tener una política lingüística desde el Estado.
Yo pienso que, digamos que a nivel conceptual, a nivel de lo que es políticamente correcto, ha avanzado mucho. Tenemos un ordenamiento jurídico nacional e internacional donde se establece la obligatoriedad del Estado de prestar servicios públicos con pertinencia lingüística y cultural. Es decir, en la parte legal, en la parte formal, está muy bien establecido. El tema siempre como lo que pasa en los cambios sociales. Es decir, primero se tiene la idea y después empiezan los cambios de espacios. Entonces este cambio creo yo que nos va a llevar un tiempo aún y que para que se frene la inercia que ha venido de erradicar los idiomas mayas. Creo, en el caso de los cachiqueles, según los últimos datos oficiales disponibles, solo un 40% de los cachiqueles están aprendiendo cachiquel en su casa. Entonces, ahí ha habido un descenso, no un aumento, pero en términos de políticas públicas, ahorita está haciendo un esfuerzo el Ministerio de Educación de establecer 2 idiomas nacionales en toda la formación de los niños y niñas, tanto en los establecimientos públicos como en los privados. Entonces, hay que ponderar, digamos, dónde estamos, pero yo tengo la fe y creo que también estamos comprometidos como familia, como personas y como empresa a impulsar ese esfuerzo de que los guatemaltecos puedan tener 2 idiomas nacionales para que puedan luego interactuar y tener un sano nacionalismo. Es decir, que todos los guatemaltecos hablemos por lo menos un idioma histórico del país, y no solo el castellano, que con muy guatemalteco puede ser ahora, pero es extranjero en su origen. Por mucho tiempo se consideró que no hablar bien el español era un indicador de atraso. Por la situación de mi familia, pues yo crecí con mis abuelos maternos. Entonces la experiencia que tuvo de joven puedan tener 2 idiomas nacionales para que puedan luego interactuar y tener un sano, es decir, que todos los guatemaltecos hablemos por lo menos un idioma histórico del país, y no solo el castellano, que con muy guatemalteco puede ser ahora, pero es extranjero en su origen. Por mucho tiempo se consideró que no hablar bien el español era un indicador de atraso. Por la situación de mi familia, pues yo crecí con mis abuelos maternos. Entonces mi abuelo, por la experiencia que tuvo de joven y de niño, de que era marginado por ser indígena y por hablar el cachiquel y no hablar bien el castellano, pues él no quería que yo, su nieto, sufriera lo que él sufrió de joven. Entonces él me hablaba solo en español. Y yo crecí solo hablando el español. Ya un poco grande fue que comencé a retomar el idioma. Fíjese que antes más hablábamos el cachiquel, nuestras mamás, nuestras tías, todos el cachiquel, pero ahorita yo veo más personas que usan solo el español y ya ni le hablan español a sus hijos. Entonces ahí es donde falta la conciencia, ahí es donde hay que trabajar, y también la educación que solo en español no es bilingüe, entonces también eso afecta mucho. Entonces sí, ahí se ve bastante pues la diferencia. El idioma, algunos lo enaltecen, algunos que han tomado conciencia, que han podido estar en algunos espacios en donde se nos dice que el idioma tiene un valor, pues nos hemos dado la tarea de ver, inculcarles a nuestros hijos, de ver cómo aportamos dentro de nuestra comunidad. Hay algunos pueblos en donde mantienen muy bien el idioma, otros pueblos que no.
Es un poquito confuso el cómo se da lo de la valoración y el hablar más el idioma. Hay una institución ahora que es rectora del idioma, que es la Academia de Lenguas Mayas, por ejemplo. Sin embargo, se ha quedado más en la lectoescritura del idioma, en analfabetizar a la población, pero no hay una buena cantidad de población que se interese por el escribir su idioma. Pero sí hay una gran fortaleza en cuanto a hablarlo. Eso sí, yo me equivoco hablando en el idioma quiché, y aunque la persona no sepa escribir, me corrige que no estoy bien. Entonces la dinámica es diversa, No me atrevería a decir qué tanto ha cambiado en cuanto ahora hablamos más el idioma. Lo que sí ha tenido el idioma es que ha permanecido. O sea, en toda la sociedad indígena el idioma ha permanecido, eso sí. En mi escuela solo nos dan media hora en toda la semana de cachiquero, y es donde miro que ahí bajan y, digamos, los que queremos aprender el idioma cachiquero no nos enseñan demasiado. Como las ganas de aprender, mucha gente no nos enseña como debería de ser. Yo desearía aprender más sobre el idioma cachiquel, pero muchas veces no se puede por diferentes razones. El idioma cachiquel es un idioma importante entre los mayas porque es como se expresan, como dicen los sentimientos. Es una forma de expresar de dónde vienen y cómo vienen. Hay pueblos como Chichicastenango, por ejemplo, mantienen muy bien la práctica del idioma. En Santa Cruz hay un fenómeno muy distinto. Los jóvenes en Santa Cruz, la mayoría no hablan el idioma. Dentro de las familias, muchas veces los hermanos hablamos en quiché con nuestros papás, pero entre hermanos hablamos en castellano. Eso es algo que no sucede en otros municipios. Hay bastantes personas que tienen un mal español y algunos tienen un idioma cachiquel muy limpio y lo expresan, lo platican, pero son personas entre ellas podría estar yo. Entonces, sí lo platicamos, pero sucede con los que son más o menos de 40, 50, 30 años. Ellos hablan el cachiquel todavía, pero muy mezclado con el español. No tienen un idioma cachiquel puro. Pero porque saber si así les hablaron sus papás o así es que ellos han oído. Entonces así lo platican. Los idiomas indígenas. Los análisis que hacemos a veces están equivocados. Alguna vez yo reclamé a la Academia de las Lenguas Mayas porque ellos decían, los papás ya no están enseñando a sus hijos el idioma maya, pero lo estamos poniendo como culpable cuando él solo es víctima del racismo de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Entonces a veces esos análisis nos y la lectura
seguimos perdiendo los idiomas indígenas. Los análisis que hacemos están de manera insensible, ¿verdad? Seguimos perdiendo los idiomas indígenas. Los análisis que hacemos a veces están equivocados. Alguna vez yo reclamé a la Academia de las Lenguas Mayas porque ellos decían, los papás ya no están enseñando a sus hijos el idioma maya, pero lo estamos poniendo como culpable cuando él solo es víctima del racismo de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Entonces a veces esos análisis no están bien hechos para la hora de ver ese problema. Digamos que el racismo de Estado y la estructura de la sociedad, donde los indígenas ocupamos un lugar desventaja, digamos, marginados sociales, 70% de la población indígena es pobre, cuando todas las instituciones públicas y los servicios públicos están en idioma castellano, todo el mundo tiene que dejar su idioma y pasar al castellano. De esa cuenta, por ejemplo, el PNUD, Naciones Unidas de aquí de Guatemala, que hizo un informe sobre la situación de la diversidad étnica cultural en Guatemala, 2005, sacaron estadísticas de cómo están los idiomas indígenas. Nosotros los achiqueles, por ejemplo, con nosotros el 41% de los achiqueles ya no hablan ese idioma. Pero ya estamos casi entonces en el 59% de cachiqueles que ya son bilingües para atrás, hasta monolingües, ¿verdad? De cachiquel. Pero tenemos el 41% que ya no habla ese idioma, que ya solo castellano utiliza en su casa y en su trabajo, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo la batalla en este punto si el Estado no cambia. Bueno, cuando nosotros crecimos no había cursos de cachiquel, o sea, no estaba en el pensum, en los establecimientos. Bueno, para mí pues es algo especial. Es muy especial porque sí lo hablamos, y inclusive pues con mi hija más la relación es de cachiquel, y he tratado de hablar lo que realmente hemos sido y todo, para que ellos valoren lo que somos realmente, y pues sí lo practicamos con ellos, con mi esposo, pues, con la familia completa. Ahí vamos. Como le digo, es nuestro diario vivir. El conocer, el practicar el idioma es algo fundamental, sobre todo porque es de los pocos legados que nos han dejado nuestros ancestros. Entonces el mantener vivo el idioma es una muestra al mundo de que los mayas existieron y todavía sus hijos recuerdan sus enseñanzas. En la propia familia, pues sí, no es bien visto, porque piensan que al hablar el idioma, en nuestro caso es el cachiquel, al hablar nuestro idioma a los niños es un atraso. Entonces es lo que yo me di cuenta, pero como nosotros ya lo hablamos con Arnolfo, pues tenemos que darle prioridad a nuestras raíces, practicarlo, vivirlo. Y entonces, claro que las primeras veces uno le afecta, pero conforme pasan los tiempos uno tiene que darle valor a lo que es. Y entonces ya pues no le di mucha importancia a las críticas, porque yo sé que las críticas negativas lo hacen hundir a uno, porque ya ha pasado por experiencias muy duras, y entonces uno pues trata de dar lo mejor a su familia para que ellos crezcan así, sabiendo lo que realmente son como indígenas.
Y últimamente pues vinieron unas niñas, ahí sí, también, ellas por su propia voluntad, pidiéndome a que les enseñe cachiquel. Y entonces la otra semana pues vamos a empezar a dar clases de cachiquel. Porque yo les digo a las niñas que por qué quieren que yo les dé. Y entonces ellas me dicen, es que nos gusta ver cómo viven ustedes y cómo platican con su hija y comparten y queremos estar con ustedes. ¿Sí? Entonces las niñas vinieron aquí a jugar, a pedirme a que les dé clases de cachiquel. Pues para mí es una oportunidad de poder dejar algo a las futuras generaciones. A través de las luchas sociales, que ha costado mucho, se están ampliando más como los espacios para que los idiomas estén presentes. Los jóvenes están teniendo mayor conciencia. Obviamente hay ciertos jóvenes que todavía hace falta que esa conciencia haga que actúe para que su idioma se conserve. Pero hay una gran cantidad de jóvenes. Hoy en día podemos ver jóvenes haciendo canciones en su idioma, cantan en su idioma, hacen poesía en su idioma, escriben en su idioma, en fin. Entonces hay muchos jóvenes que están ahora trabajando y están impulsando mucho el uso del idioma. La otra manera que estamos utilizando, aconsejando, bueno, no es solamente la academia, no solamente la institución. Visitemos a nuestros abuelos, visitemos a nuestro papá, conversemos con nuestros padres. Esa es la dinámica, como podemos fortalecer nuestros idiomas. Y eso es, creo que yo veo, pues que hay un avance en esa parte. Cualquier idioma puede expresar cualquier contenido, no es una limitación inherente al idioma, sino si tiene limitaciones, más se deben a la condición de opresión política o a la de pobreza, a la falta de acceso, a la tecnología, y por eso es que no se actualiza, se moderniza los idiomas, pero si tuvieran las mejores condiciones, los idiomas siguen desarrollándose porque tienen la estructura para hacerlo. El más jovencito, el niño que entrevistan, él habla sobre el idioma y dice, cuando habla de las ventajas del idioma, soy bilingüe. Nosotros tenemos esa ventaja, somos bilingües. Y creo que nosotros lo que más tenemos nosotros es que pensamos en quiché y pensamos en español. Eso, al menos yo me ubico de esa forma, o sea, yo entiendo perfectamente bien la concepción del no indígena como mi concepción como indígena. Eso para mí es una ventaja, no solo es el idioma, sino la forma de discernir y de procesar todos esos conocimientos que hay dentro de las culturas. Necesitamos jueces que hablen el idioma maya del lugar, necesitamos médicos que hablen el idioma del lugar, necesitamos maestros que hablen el idioma del lugar. Hacia eso apuntamos ahora, digamos, los espacios se están abriendo y bueno, finalmente queremos como que nuestros pueblos tengan cierta independencia, cierta autonomía para decidir y no que lleguen a decidir por qué tenemos que hacer. Lo que nos cuentan los que trabajan en la comunidad lingüística es que se puede encontrar a 20 personas mayores de 80 años que sí hablan el Itzá, pero los de 80 para abajo entienden el idioma, pero hablan algunas palabras. Y los de 50 para abajo, pues ya no hablan nada. Esto quiere decir que cuando muera esta gente que tiene 80 años, el idioma va a desaparecer. Y se están luchando en contra de eso. Realmente con algunos idiomas está costando de alguna manera porque el avance del desplazamiento ha sido tanto que es complicado tratar de revertir eso, pero se está trabajando en eso, básicamente. Digo principalmente porque a través del idioma se transmiten tantos valores, tantos pensamientos. Yo creo que de nosotros depende la vida de nuestros idiomas, de nosotros ahora, porque las nuevas generaciones ya no lo van a poder como que mantener si nosotros no les transmitimos ahora. Entonces yo creo que deberíamos de comprender realmente que el hablar el idioma materno
más el español y más todos los idiomas que se quieran, es una riqueza y no solo es un orgullo ser bilingüe, trilingüe, sino que también ayuda al desarrollo de la persona. Pues, o sea, es una cuestión que ayuda psicológicamente, que ayuda mentalmente en cuanto a la cuestión cognitiva, todo eso. Entonces yo creo que es como que un valor que les estamos negando a nuestros hijos si nosotros tenemos la capacidad de hacerlos bilingües desde pequeños. Entonces, luego ya si queremos que aprendan inglés, que aprendan cualquier otro idioma del mundo, pues ya tendrán la oportunidad de aprenderlo, pero el idioma materno solo lo pueden aprender en casa. De lo contrario, no lo van a poder mantener. Seguir con lo nuestro, pues para que no se pierda, porque de nosotros como padres de familia depende mucho lo que dejemos a las futuras generaciones. Los idiomas, ¿hay algún comentario de ustedes? ¿Una pregunta? A mí me parece que impactó la verdad bastante el nivel de dominio de muchos de ellos. O sea, tienen un registro muy alto al momento de hablar y expresar. No es como que hablan español lo básico o que logran comunicarse día a día, sino que pueden ser representantes ante el gobierno, por ejemplo, de su comunidad, donde tienen un registro muy amplio y muy alto de comunicación. Esto me llamó bastante la atención. Bueno, el señor Demetrio Cotti habló, él es abogado, habla inglés, vive en los Estados Unidos, habla inglés, francés, muy educado. Estudió en la Universidad de Francia y él ha sido uno de los más activos, fuertes en cuanto a la actividad política. No conozco las señoras, pero yo supongo que no son señores humildes, sino que sí son profesionales. Los jóvenes tal vez no tanto, las personas mayores son graduados de la universidad, bien educados, eran y son todavía líderes. Yo cuando escuchaba la primera parte, pero en la primera escuchaba y pensaba en lo que pasaba en Perú también, ¿no? Que no se promocionaba la enseñanza del quechua o la revitalización del idioma, ¿no? Pensaba que más bien es como que se saltó dos o tres generaciones. No puedo hablar más antes porque no conozco, pero así, pensando en el que no se enseñó, no se valoró el quechua, ¿no? Como se dio en general, al igual que en Guatemala, el dominio del español, la colonización, calara tan profundo de manera que puede ser una vergüenza o puede ser una burla hablar del idioma, el quechua, chanica o el que sea, ¿no? Y cómo, viendo ahora estos movimientos, lo comparaba con lo que ellos mencionaban, esa revitalización o ese despertar que se ha dado casi paralelamente, o de repente algunos con más desarrollo, otros con menos, pero que ahora sí se da esa importancia. No sé si esto podría aplicarse a nivel mundial, quizás sí, pero creo que el trabajo lingüístico de muchas personas de los libros que leímos antes promovió eso, ¿no? Libros que estuvimos leyendo, por ejemplo, estuvimos consultando para hacer nuestra bibliotecología, hablaban del año 76, 80, es como que se revitalizó a través de esos trabajos, de que lingüistas fueran hacia esos lugares a tratar de recopilar datos, ¿no? Y hacer conocer al mundo.
Muy bien. Me pareció interesante, uno de los jóvenes que estuvo hablando decía que su papá sufrió mucho por cuestiones de lenguaje, por eso es que él ya no le hablaba en liceo, en el idioma que ellos hablaban, sino que le hablaba ahora en español. Creo que ese es un factor común, ¿no?, de las lenguas minoritarias que sufren quizás por la falta de motivación por parte del gobierno, e incluso a veces la degradación de ellos, ¿no? Muchos de ellos sufren por estos motivos y no le encuentran el valor del idioma. Me llamaba la atención que él, a pesar de eso, ya más grande, él tiene la capacidad de poder retomar una vez más su idioma, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que creo que nos trae aquí, ¿no? Poder motivar a los vecinos, a los comuneros, que ellos puedan revitalizar sus propios idiomas, ¿no? Y me llama mucho la atención eso como un testimonio de alguien que inicialmente perdió su lengua materna, pero que después la volvió a retomar. Muy bien, vamos a ver ahora un video sobre la identidad. Muchas de las mismas personas con vamos a ver si estos de los idiomas.
Sí, señora. Ajá. Ahorita la acabo de cambiar, capilla, la verdad. Ujú. Ujú, pero igual, Paul no le carga, cuidado. Bueno, parece que no Ya, pues, 40 minutos. Entonces, lo que está un vínculo a esta página de la plataforma, ustedes pueden a ver todos los demás videos que están ahí. Sí, Pero van a ver que sí hay muchos videos que se están tocando. En este video de la identidad habla mucho de la transmisión de los conocimientos, de la historia, de las destrezas, las artesanías, y ustedes pueden ver el traje de las mujeres y las artesanías son muy bien elaborados. Tejer es algo que ellos sí pueden hacer y lo hacen muy bien. Creo que en este de la identidad, esa señora anciana dice, bueno, y está así vestido en su traje, que es bellísimo. Y ella dice, bueno, este cuesta demasiado, ya no, la gente ya no puede comprarlo. Entonces, hay
quejando de que los jóvenes no están tan activos como eran ellos hace ya 20 años. Y es en parte porque han perdido el apoyo de los extranjeros, que muchos han salido, ya no están allí con su dinero. Hay algunos que yo conozco, antropólogos, lingüistas, que todavía se colaboran con algunos, pero el movimiento parece que ya no es tan fuerte, ya no es tan vivo como antes. Y eso es la queja. Y lo que pasa en el video es entrevistan a uno de los mayores y está quejando de, bueno, hicimos mucho, tuvimos mucho entusiasmo, pero los jóvenes parece que no. Ellos, dice Demetrio Cohti, que han dejado la guardia, ya no están tan defensivos, ya no están activando y piensan que logramos mucho, pero realmente hemos perdido terreno porque hay menos hablantes, hay más apoyo abierto del gobierno, pero realmente los números de hablantes están bajando y los jóvenes no se dan cuenta de qué está pasando. Y entonces pasan a entrevistar un joven y él dice, hemos hecho mucho, hay mucho progreso, estamos avanzando. Sí, no hay tantos hablantes, pero estamos progresando. Entonces esa diferencia de las épocas en la actividad del desarrollo. Y muchos, se escucha también mucho la retórica de la izquierda. Se habla mucho de la lucha y de la lucha entre las clases, frases conocidas de la izquierda, pero también se puede ver en su propia experiencia, en la experiencia de sus padres y abuelos, que sí hay discriminación, sí hay una gran diferencia entre los grupos mestizos y los grupos indígenas. Y así, a pesar del lenguaje que usan, existe un problema. Y a veces rechazamos el lenguaje de la izquierda, pero sí existen estos problemas. Y el problema, no siempre estamos de acuerdo con las soluciones, pero sí existen problemas así fuertes entre estos grupos. Sí. No recuerdo si después de una vez de la semana y me hizo pensar de cómo mi propio idioma que hay que la Argentina como si se hubiese aprendido pero eso me sorprendió mucho que es difícil fue como identificado ponerme en su lugar. Sí. En el video de los idiomas, piden a cada uno que diga algo en su idioma. Entonces, los ancianos rápidamente dicen, más que todo, dicen, estoy hablando mi idioma. Eso es lo que dicen casi todos. Llegan al joven que dijo que creció con su abuelo, tenía que aprender el cachiquel de adulto. Él piensa un poco y dice, yo hablo mi idioma. Entonces, eso es el nivel de competencia que tiene el jovencito que tiene la clase. Él tardó mucho. Yin, Chab,
Cachapá. Entonces, así puede ver que los jóvenes y los niños no realmente no están aprendiendo el idioma con fluidez. Y algunos de los ancianos dicen mucho más. Estoy contento que puedo hablarles en mi idioma y que todavía está vivo mi idioma, y dicen mucho. Y los jóvenes 3 palabras, 4 palabras, y les cuesta decirlo. Otro asunto que es interesante en el video de la identidad, el señor Quiché, él habla de lo mencionó un poco, de que yo pienso en Quiché, yo pienso en español, yo puedo participar en la visión y las perspectivas de los 2 mundos. Y él habla en el video de la identidad, de que hay un concepto en el Quiché de awas, que él dice muchas veces ha sido traducido como pecado, y que estamos enseñados desde nuestra niñez de no cometer awas, y es un concepto de respeto, que hay que saludar, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a la naturaleza, y no hacerlo es awas. Y él dice que eso realmente no es igual al concepto en español del pecado, sino que tiene unos conceptos más grandes, más amplios de cometer un pecado. Y si han estudiado un poco de la antropología, pueden ver ahí la diferencia entre las culturas que viven a base del concepto de pecado y las culturas que viven a base de la vergüenza. De que muchas veces es más serio cometer una vergüenza que cometer un pecado. Y nosotros del occidente siempre pensamos en es correcto, es malo. Y muchas culturas, sí hay cosas correctas, buenas, cosas malas, pero más que todo es la vergüenza, el mantenimiento de la cara, es lo que llaman en muchas culturas, que yo puedo hacer algo malo, pero lo peor sería que todos sepan de eso y yo siento vergüenza. Entonces no hay que avergonzarse, y eso es el concepto de la cultura maya también. Que hay cosas que hacemos que son cosas malas, pero el malo real sería que todos lo sepan y que siento vergüenza o que esté yo avergonzado porque todos conocen que hice algo incorrecto, que no tenía respeto, no demostraba la cultura en términos de portarme bien dentro de la cultura. Entonces eso es un tema interesante también, de que la cultura occidental está tan enfocado en lo bueno, lo malo. Las culturas como estas están enfocadas en la vergüenza o la falta de vergüenza, de mantener su vida sin vergüenza, que no hay nada que avergonzarse, que hice todas mis responsabilidades, demostré respeto, obedecía las normas de la cultura, que no ofendía a nadie y cosas así. Entonces eso es solo una mención, pero es interesante que él pudo distinguir esta diferencia. Hay otra palabra en quiché para pecado, que es mac. Si hoy hago algo malo, puedo decir perdóneme mi pecado, chakuy numak.
Pero si no saludo, eso no es Mac. Si no demuestro respeto, no es pecado, sino que es aguas. Y es mucho más serio eso que cometer un pecado. Y eso es algo interesante. Muy bien. Probemos una vez más, a ver si ya. Voy a pasar lo de los idiomas. Sí. Parece que no. Muy bien, parece que no va a funcionar. Pero ahí está el vínculo en la plataforma. Pueden ir a verlos cuando hay una conexión que funcione. Bueno, esto es un proyecto de una universidad, un centro de estudios de América Latina, de una universidad en los Estados Unidos. Ellos han tenido contacto con estas personas creo que fue en 1998, por ahí, que mandaron un equipo para hacer el primer video y entrevistaron a varias personas, lo editaron para tener un producto que podían usar en su centro y podían compartir con las otras personas. Aquí está, no sé si van a poder verlo. Esto es el video, el primer video. Y al decirnos indios es como sinónimo de decir que no entienden, que es bruto, que es atrasado mental, que no puede aprender. Es sabido de que Guatemala, sea lo que toca a la cultura maya, ha sufrido por mucho tiempo lo que es la discriminación. También ha sido tratado como en segundo plano, porque la cultura dominante ha sido la cultura ladina. Como decía alguien cuando visitó Guatemala, que en Guatemala hay pobreza, hay muchos problemas, pero el problema más fuerte va a ser cuando el maya se levante. Primero, mi nombre es Eric Alexander Simón. Tengo 12 años. En diciembre de este año voy a cumplir los 13. Mi cultura es maya. Hay cosas que están adentro, que son subjetivos, y hay cosas que son objetivos, que son visibles y están afuera. Sumando cada uno de estos elementos, conocimiento, sentimiento, pensamiento, actitudes, acciones, en suma, en total, construimos una identidad. Significa tener una propia identidad, diferente al grupo. Ser maya significa también tener el orgullo de saber que tiene una raíz ancestral. Yo creo que nosotros podemos decir que nos definimos mayas porque constituimos la manifestación actual de lo que fue esa gran civilización, digamos, antes del cristianismo, anterior a Jesucristo. Entonces, somos como los descendientes, somos como los que manifestamos esa cultura actual. Entonces, tenemos también, eso nos sirve a nosotros como desafío
de representarlos bien si queremos ser sus descendientes. Es un desafío, pero también es como un honor, es como un reconocimiento, ¿verdad? De que nuestras fuentes, nuestras raíces tienen cierta relevancia. Yo no me avergüenzo de ser gente maya y me siento muy segura. ¿Por qué? Porque reconozco mi identidad, visto mi traje típico, practico mi idioma maya, que es el cachiquel, y también participo en las costumbres, en las tradiciones que se practican acá, especialmente pues en mi municipio, que es San Antonio, Aguascalientes. Pues para nosotros significa ser maya es tener nuestra identidad propia y estamos orgullosos de ser mayas. Nacer de los primeros padres que estuvieron aquí. Ser maya es algo hermoso porque somos descendientes de una raza milenaria. Para nosotros ser maya es nuestra identidad, es nuestro ser, porque sabemos de que venimos de una masa, lo que nos dice nuestro libro sagrado, el Popol Vuh, de que venimos de una raíz, de que somos hombres de maíz. Nuestros abuelos, nuestros padres nos formaron. Ixmucané, Ixbalanqué, ellos son nuestros primeros padres, de que ellos nos crearon como hombres de maíz. Por eso nosotros tenemos que rescatar esa vivencia de la cultura maya como fruto de ese maíz sembrado por nuestros abuelos. Y hoy está floreciendo de nuevo ese maíz que queremos comer mañana, pasado mañana. Eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, entonces pueden ver que eso es lo que recopilaron en el primer video y ahora están regresando después de todo el conflicto, el acuerdo de paz y el cambio de política del gobierno. Establecieron la Academia de las Lenguas Mayas. Había muchos cambios en cuanto al entorno y también mucho en cuanto a la motivación. Cuando en los últimos años que yo estaba ahí, yo pude ver un cambio drástico en las actitudes hacia los idiomas mayas. Todo este activismo abrió un espacio en la sociedad para promover la identidad maya. Antes, como contaron, fue una vergüenza ser indígena, pero con todo este activismo se abrió un espacio en que aún los ladinos comenzaron a tolerar más la identidad maya. Yo durante mi último año en Guatemala serví como director del Departamento de Lingüístico en una de las universidades y comenzamos un curso de cachiquel para no hablantes del cachiquel como idioma extranjero. Y habían algunos indígenas que sí querían tomar el curso, pero más que todo comenzamos a recibir llamadas de mestizos, de ladinos. Dicen, ¿realmente hay un curso? Siempre me ha interesado este idioma, entonces quiero aprenderlo. Y formaron una clase de mestizos queriendo aprender un idioma maya. Entonces, eso fue un cambio brusco, un cambio drástico en las actitudes. Entonces, eso demuestra la importancia y el valor de hacer esfuerzos para cambiar el entorno, para aumentar la motivación, cambiar las actitudes. Y con mucho activismo, con muchos recursos, todos estos movimientos recibieron fondos desde afuera del país, no del gobierno, pero desde afuera para hacer estos cambios en la política. Y al fin dio bastantes resultados. Y eso es el comentario de uno de los entrevistados, de que antes había toda esta discriminación, un racismo estatal,
racismo institucional, pero ha cambiado mucho. Ahora tenemos leyes que nos dan derechos. Tenemos la Academia de las Lenguas Mayas que nos protege de cierta manera. Y a pesar de eso estamos perdiendo hablantes, pero sí es mejor que antes, porque ya ahora hay un entorno más favorable para el mantenimiento del idioma. Entonces, pueden ver que eso ha sido el transcurso de casi 20 años ahora, que todo esto ha estado pasando, y todavía no podemos decir que el desplazamiento de los idiomas sea retrocedido, sino que sigue el desplazamiento, pero han habido cambios. Y eso es interesante ver que todos estos jóvenes en este video, ya grandes en el segundo, hablando de sus experiencias, sus observaciones sobre lo que ha pasado. Muy bien, yo creo que no vamos a poder mirar más. Así, si quieren pasar a la página donde están todos estos videos, pueden hacerlo. Son muy interesantes. El que está aquí, entonces y ahora, es también muy interesante, porque este señor habla de la experiencia de su papá y dijo que mi papá no quiso que yo sufriera como él sufrió, entonces él me mandó a aprender el español. Él insistió que tenga yo la educación, que no sea yo solo un campesino trabajando en la chacra, sino que él quiso mejorar la vida para mí, y eso es también algo que hemos tocado, ese deseo de los padres que la vida sea mejor para sus hijos. Muy bien, entonces solamente eso para hoy. Mañana vamos a hablar, vamos a comenzar otro tema. Vamos a tener 2 días sobre los idiomas de contacto. ¿Qué pasa cuando los idiomas lingüísticamente en lo social también cuando hay contacto? Y de los pidgins y criollos. Entonces mañana idiomas de contacto, y lo que es hoy en día muy interesante, los idiomas emergentes, nuevos idiomas que están desarrollándose. Y el lunes hablaremos de los pidgins y los criollos y todo eso. Muy bien, gracias. Bueno, en Guatemala los mestizos se llaman ladinos. Y solo hay 2 grupos, ladinos y indígenas. Entonces, y los ladinos son los mestizos. Hay algunas familias que por lo menos dicen que son de sangre pura española, que no se han mezclado con los indígenas, pero casi todos los ladinos o son de sangre mezclada o son indígenas que quieren ahora identificarse no como indígenas, sino como ladinos. Entonces pueden ser que tienen antepasados completamente indígenas, pero en su generación o en 2 generaciones han pasado a identificarse como ladinos y no como indígenas. Entonces, eso es la gran división en la sociedad en Guatemala, ladinos y indígenas. Muy bien, gracias. Hasta mañana.